Bienvenidos sean ustedes a nuestra sesión número 5 de nuestros temas de análisis económico de Guatemala. El día de hoy estaremos trabajando las principales manifestaciones de la problemática socioeconómica del país con los aspectos de educación, salud y alimentación. Como primer punto, pues estaremos trabajando el tema de educación, ¿verdad? Obviamente. Y en el contexto de la problemática socioeconómica de Guatemala, la educación enfrenta varios desafíos que afectan el desarrollo social y económico del país. Y algunas de las principales manifestaciones de estos desafíos, pues son el acceso limitado a la educación, la baja calidad educativa, la desigualdad del acceso a la calidad educativa. Aunque en Guatemala la educación primaria es gratuita y obligatoria en Guatemala, muchas comunidades pues no tienen, principalmente en áreas rurales y marginadas, enfrentan dificultades para acceder a las instituciones educativas. La falta de la infraestructura, la falta de correcta estructura o de escuelas, ¿verdad?, adecuadas, el transporte y el recurso educativo contribuye a que muchos de los niños sean excluidos del sistema educativo. En la baja de la calidad educativa, pues a pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación, existen problemas relacionados con la capacitación y el apoyo de los docentes. Por ejemplo, ustedes pueden ver que hay docentes que caminan 3 4 kilómetros para ir a dar una clase, por ejemplo, o que les toca mudarse a vivir a alguna comunidad con tal de poder ejercer su profesión. Los materiales didácticos pues no son los correctos o adecuados, ¿verdad?, para el tema. Las infraestructuras son deficientes en las escuelas y esto pues afecta negativamente el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de entre los estudiantes. Las desigualdades de acceso a la calidad educativa. Existe una muy marcada disparidad en el acceso a la calidad educativa entre las áreas urbanas y las rurales, así como también en los grupos socioeconómicos y sobre todo pues en los étnicos. Las comunidades en el interior en particular pues enfrentan barreras que adicionalmente para acceder a la educación, barreras adicionales, perdón, para acceder a la educación de calidad, y esto pues es debido a los factores de discriminación y la falta de recursos y la escasez de los programas educativos, pero los que son principalmente relevantes, ¿verdad? Escolar y la repitencia, pues esto ha hecho que son problemas que persisten en Guatemala, especialmente en los niveles de primaria y secundaria o básicos y primaria, y son factores como la pobreza, el trabajo infantil, el embarazo adolescente, la falta de la infraestructura educativa, la baja calidad de la enseñanza, pues contribuyen a las altas tasas de abandono escolar y que los alumnos pues repitan muchos grados o que repitan los grados como tal. Las brechas de género, por ejemplo, aunque han habido avances de la promoción y la equidad de género en la educación, aún existen brechas significativas entre los hombres y las mujeres, principalmente en los términos de acceso o a la retención y al rendimiento académico. Por ejemplo, las niñas y las mujeres enfrentan desafíos adicionalmente relacionados, por ejemplo, con el embarazo adolescente, el matrimonio infantil, los problemas de género, ¿verdad?, o los maltratos de género, que pueden limitar el acceso a la participación pues, educativa. Algo que es muy común escuchar en algunos lugares de Guatemala es como: mija, ¿para qué vas a estudiar? Si igual te vas a casar y te van a mantener. Entonces, bajo esta premisa, a muchas niñas se les niega el estudio. La falta de relevancia y la pertinencia educativa, por ejemplo, el currículo educativo de Guatemala a menudo no refleja las necesidades o intereses y las realidades que los estudiantes necesitan, o sea, especialmente los que provienen de comunidades rurales y marginadas. Me están hablando de darle clases a un niño explicándole cómo funciona la tecnología en la nube, en el área de informática, pero ni siquiera tiene acceso a conexión a energía eléctrica donde está estudiando, donde está viviendo. Entonces es como complejo este tema, ¿verdad? La falta de la pertinencia de la educación puede disminuir, obviamente, la motivación de que el estudiante y limitar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Hay un tema que me gusta bastante tocar, que es como en la deserción escolar y la repitencia. O sea, hay temas que pues, Guatemala como que no se actualizó. Por lo menos, cuando yo estudié en primaria, nos enseñan a tocar la flauta. Y yo molesto con el tema, es un chiste, por favor, no lo tomen en serio. Yo decía, ¿para qué me funcionó la flauta en mi vida? En mi vida he tocado la flauta en algún evento. Voy a unos 15 años, es como que saque mi flauta y voy a tocar la flauta, ¿verdad? Entonces yo le digo a mis alumnos, ¿por qué no me enseñaron a bailar salsa, a bailar cumbia, a bailar marimba? En ese tiempo, pues en mi generación, la que me tocó estudiar y en el sistema educativo que yo estuve, pues esas eran competencias que tal vez no eran necesarias desarrollarlas.
Ahora sí, las generaciones actuales pues ya llevan una clase de expresión artística como tal, donde pues se entiende que se toca la flauta porque es un instrumento de fácil acceso, es económico, y durante los trimestres o bimestres académicos pues se van viendo diferentes tipos de expresiones artísticas, baila, danza, canto, pintura y demás. Entonces como que al final sí logramos componerlo, pero a mí no me enseñaron a bailar. Entonces hubiera preferido mil veces aprender a bailar el meneíto y no tocar la flauta. Sigamos entonces. Abordando estos desafíos en las políticas, pues hay que crear programas integrales que promuevan el acceso equitativo a una educación de calidad. Imagínense qué bonito sería que no tuviéramos necesidad de crear una escuela por cada aldea o municipio de Guatemala, sino que el transporte fuera gratis para los estudiantes de estas aldeas, para que no tengan que moverse 2 horas de camino, 3 horas de camino de montaña a montaña para poder seguir estudiando. O, por ejemplo, que tuviéramos, no sé, la posibilidad de darles un medio de transporte, tal vez una bicicleta, se me ocurre, o algo similar, para que los alumnos puedan llegar a sus centros de estudio, aunque estén a una distancia más larga de sus viviendas, pero que puedan seguir estudiando. Que la formación y la capacitación docente pues sea parte del proceso de inversión como infraestructura educativa, el fortalecimiento y crecimiento de las entidades educativas, la participación y el liderazgo comunitario en el ámbito educativo, o sea, que la comunidad, los padres de familia que tienen a sus hijos en las escuelas, velen por el crecimiento y el mantenimiento de la estructura física del lugar. Es fundamental pues que estas desigualdades estructurales y los factores socioeconómicos influyen en el acceso a la calidad educativa dentro de Guatemala. Datos interesantes acerca de este tema, pues tenemos que en Guatemala la tasa de analfabetización en el año 2018 para personas mayores de 15 años era del 81.5%. La deserción escolar, las tasas escolares en Guatemala, según la UNICEF, era alrededor del 28% de niños guatemaltecos que abandonan la escuela antes de completar educación primaria. Los alumnos que repiten años, según el Ministerio de Educación de Guatemala, la tasa de repitencia en educación primaria es del 5.6%, mientras que en educación básica o secundaria es del 10.3%. Algo bastante alto, la verdad. La desigualdad en regiones étnicas, existen marcadas diferencias respecto al acceso a la educación y la calidad educativa entre las áreas urbanas y rurales. Esto lo viví yo mucho tiempo cuando fui maestro, así como entre diferentes grupos étnicos, especialmente pues comunidades que están dentro del interior. El ejemplo, pues la tasa de inasistencia neta para niños es considerablemente más baja para niños de comunidades que no pertenecen al área rural. Las brechas de género, aunque en Guatemala pues se ha logrado promocionar la equidad y la educación en ambos géneros, pues aún existen brechas significativas en términos de acceso a la participación entre niños y niñas, principalmente pues en las áreas rurales o en las comunidades que están muy dentro del interior del país. Un tema bastante complejo. La verdad es que a ustedes me gustaría que comentaran aquí en este material qué opinan acerca del tema. ¿Será que la solución sería el acceso, el transporte gratis para los alumnos? ¿Será mejor crear infraestructuras dentro de los espacios académicos? ¿Valdrá la pena esto? ¿O qué tipo de evolución o de crecimiento académico educativo podemos llegar a tener para que esto pues deje de ser una problemática social, socioeconómica respecto al tema de Guatemala? Cuando hablamos del tema de salud, por ejemplo, vemos los siguientes elementos que son como complejos de trabajar dentro del país. El acceso limitado a los servicios de salud. En Guatemala, pues muchas comunidades, principalmente en áreas rurales y marginadas, se enfrentan dificultades para poder acceder a algo básico como a un acetaminofén o alguna medicina, y no hay infraestructura para poder atender a nadie. O la distancia geográfica y la escasez de personal médico y los recursos, pues afecta totalmente el acceso a la salud como tal. Vemos que veía hace un par de días, una noticia de una señora que dio a luz por su cuenta y se realizó una cesárea a sí misma, porque la comadrona que podía atenderla en el momento que entró a labor de parto, la más cercana estaba a 80 kilómetros de distancia. Esto no fue en Guatemala, pero es un dato como muy fuerte, porque igual es Latinoamérica y estamos en situaciones similares respecto al sistema de salud. La desigualdad de acceso y la calidad de atención médica.
por qué las comunidades del interior, los departamentos tienen que estar viajando a Guatemala para poder atenderse en los hospitales generales, como es el San Juan de Dios o el Roosevelt? Es cierto, la salud es gratis y se cuida al país, a la persona, perdón. Pero, ¿qué pasaría si se pudiera crear un hospital de esa magnitud por cada departamento de Guatemala? 22 hospitales en Guatemala, que obviamente la carga laboral dentro de esos hospitalizados podría ser mucho más eficiente, o en las principales cabeceras de las regiones de Guatemala, para descentralizar la gran demanda de necesidad de salud, cosa que ya no se dan abasto los hospitales para poder atender a la gente. Las altas tasas de enfermedades que se pueden prevenir. A pesar de que Guatemala pues apunta o esfuerza por la atención médica preventiva, Guatemala se enfrenta a altas tasas de enfermedades prevenibles, como es la desnutrición, por ejemplo, las infecciones respiratorias, la diarrea, la malaria, hablemos de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, donde estas enfermedades afectan a niños y a mujeres y adultos, hombres, principalmente vulnerables, pues niños y mujeres, ¿verdad? Pero son enfermedades que se hubieran podido prevenir. Es más barato fumigar contra el dengue todos los espacios donde podrían haber focos de contaminación que atender a toda la población que se enfermó por esta infección como tal. Es más barato incentivar y crear programas donde se motive a las personas que se muevan en bicicleta y que se trasladen y hagan ejercicio y se alimenten de forma sana en sus espacios de trabajo, que para el gobierno estar manteniendo enfermedades que se hubieran podido prevenir, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión o similar. Ahora, caso contrario, si es un accidente fortuito, pues de plano, y si no es parte de nuestra buena voluntad o preverlo. O lo que se mira en salud y seguridad ocupacional. Es más barato comprar un arnés de seguridad que un accidente por no tener el arnés. Entonces, a la larga, vemos que este tipo de situaciones sí se pueden prever, y nos afecta como tal el no preverlas para el sistema de salud como tal, en la infraestructura socioeconómica. En la infraestructura social deficiente, ¿verdad? Muchos hospitales y centros de salud en Guatemala carecen de infraestructura adecuada, equipos médicos y suministros básicos. Por lo tanto, pues toca migrar o moverse a un hospital privado que pues la atención es muy buena, pero es carísimo. Entonces, no todas las familias guatemaltecas tienen el poder adquisitivo como para poder um, separarse, por así decirlo, o cambiar del entorno de lo que están haciendo para poder atender a nuevas personas. Es complejo, la verdad, este tema. La escasez de personal médico calificado. Pues en Guatemala se enfrenta a una escasez de personal médico, principalmente porque no hay médicos. Los médicos están centrados en Guatemala, dentro de la ciudad capital, y por profesionales de la salud. Pues entonces, ¿cuántos médicos de verdad quisieran mudarse a trabajar en el interior, donde el costo de vida quizás sea más económico, pero el costo de consulta es más bajo? Entonces prefiero ganarme, no sé, hablemos de un especialista que cobrará entre 300 a 500, dependiendo, 800, dependiendo de qué es lo que esté, de la especialidad que posea la persona. Pero si yo voy a un municipio o a una aldea de Guatemala, pues no voy a poder cobrar lo mismo, porque el poder adquisitivo que tienen las personas dentro de estos espacios de vivienda, pues no es el que yo necesito para poder solventar mis gastos como médico, por ejemplo. Vemos algo bien marcado que son los médicos también, que en algunos sistemas de salud, privados y públicos, no cumplen con sus jornadas laborales. Ellos tienen un pacto de un horario laboral, pero con tal de salir rápido, atienden pacientes 1 o 2 horas al día, y las demás horas del día pues no hay nadie. Entonces, aceptan sí, pero mire, yo le trabajo 2 horas, le trabajo 1 hora, pero mi jornada dice 4 horas, sí, pero voy a trabajar solo dos, porque mi tiempo es más caro de lo que ustedes me están pagando, por ejemplo. Y es algo muy común en Guatemala, que pues hasta cierto punto es robarle al Estado, ¿verdad? Entonces es muy complejo el tema respecto a a la escasez del personal médico. Entonces muchos lugares prefieren tener un médico, aunque sea así, y no perderlo y que se vaya, ¿verdad? Entonces, como la oferta y la demanda
es compleja, ¿verdad? Para este tipo de situaciones, pues no es tan fácil tomar una decisión imparcial o fría con estos resultados. Los desafíos de salud materno-infantil. Pues Guatemala, a pesar de los avances de reducción en pérdidas materno-infantiles, Guatemala sigue enfrentando desafíos significativos en este ámbito. Por ejemplo, la falta de atención prenatal para partos seguros o el cuidado neonatal adecuado, pues contribuye a las altas tasas de pérdidas maternas infantiles dentro del país. Las epidemias y los brotes de enfermedades. Guatemala pues está expuesta por la población que tenemos, por los climas que estamos manejando, que podamos estar propensos a enfermedades transmisibles como la influenza, el dengue, el Zika y otras enfermedades virales. Estos brotes pues a la larga sobrecargan el sistema de salud, afectan la salud pública en general y especialmente pues en áreas donde los recursos son limitados. Dentro de Guatemala tenemos los siguientes datos respecto a salud. Por ejemplo, en el año 2019 la expectativa de vida para hombres era de 73 años, para mujeres de 78. La deserción infantil, según el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, pues aproximadamente el 23.8 de cada 1000 nacidos vivos, pues no logran completar su ciclo. Hay palabras que no puedo decir aquí en YouTube, por lo tanto le estoy cambiando. La tasa de desistimiento materno, o de la madre, perdón, según la Organización Mundial de la Salud, fue de 110 por cada 100.000 nacidos vivos. En el 2015, perdón, habían 110 madres que ya no pudieron lograrlo. Entonces esto pues es alarmante, ¿verdad? Porque hay diversidad o infinidad de situaciones que posiblemente hubieran podido prever, pero por el sistema de salud que tenemos, pues no fue la mejor salida o la mejor luz para estas familias. Los accesos a servicios de salud, por ejemplo, según el Banco Mundial, en el 2018, el 43% de la población guatemalteca no tenía acceso a servicios básicos de salud. Según UNICEF, en el 2019, el 46.5% de los niños menores de 5 años sufrían de desnutrición crónica en Guatemala. El acceso a agua potable, según la UNICEF y la OMS, aproximadamente el 75% de la población guatemalteca tenía acceso a fuentes mejoradas de agua potable en el 2017. En cuanto al saneamiento básico, alrededor del 64% de la población tenían acceso a servicios mejorados de saneamiento. Los recursos humanos en salud, por ejemplo, en el 2017 Guatemala tenía, miren este cálculo, oigan este cálculo, 0.8 médicos y 1.3 enfermeras o comadronas por cada 1000 personas. Lo que esto, pues a la larga, o sea, el dato exacto es que no se da abasto por la cantidad de personas que estudian en el país. ¿Y esto de dónde viene? Entidades educativas existen, pues está la San Carlos de Guatemala, una universidad pública, ¿verdad? Lo cual pues permitiría aumentar o tener más cantidad de médicos. Pero también esto viene a nivel económico a elevar algo que es la oferta y la demanda. Los que conozcan el tema y entiendan lo que estoy diciendo es, para la oferta y la demanda, ¿es necesario que haya más médicos o mantengo el estándar con la cantidad que tengo disponible para trabajar? Es otro tema interesante que tratar a nivel económico o de desarrollo de plan de negocios. Las principales manifestaciones de los problemas socioeconómicos en Guatemala, pues ahora veámoslos respecto al tema de la alimentación. La alimentación afecta, es de los afectos más significativos en Guatemala, porque entonces si hay desnutrición, si no hay educación, si no se tiene esto, ¿cómo pretendemos que un niño vaya a estudiar cuando lleva de desayuno, de refacción, posiblemente una taza de café, en el mejor de los casos, y un pan de manteca o una champurrada o una galleta? Entonces su nivel cognitivo y de desarrollo será nulo o escaso por no estar bien alimentado. Hay alimentos y hay cuidado para los privados de libertad, pero no se ve el mismo nivel de cuidado, por ejemplo, para las escuelas. Que tengo entendido que una manera que encontraron de hacer las cosas fue que les daban bolsas de víveres para los padres de familia de las escuelas, para poder alimentar a los hijos. Pero a la larga, ¿habrá sido esa la solución? No estoy diciendo que sea malo, enhorabuena. Han ayudado a un montón de familias a poder tener que comer. Pero la solución como tal,
cuál sería la correcta. La inseguridad alimentaria, por ejemplo, vemos que tenemos dentro de las familias guatemaltecas hay una inseguridad. No tenemos acceso constante a alimentos suficientes y nutritivos. Hablemos, por ejemplo, de Jocotano, de Camotán en Chiquimula, en el corredor seco, donde la gente no se preocupa por una enfermedad de la pandemia, por ejemplo, en su momento, sino que su preocupación es porque no hay que comer, porque la tierra es árida y seca. Por lo tanto, no hay cultivos que cosechar ni cultivos que poder preparar para poder tener un ingreso económico y poder sobrevivir. Se da un estudio donde más o menos en la temporada de marzo a septiembre, las familias de tener dos tiempos de comida pasan a tener solo uno. Porque no es que no quieran o no intenten hacerlo, es porque la tierra donde viven no da para el cultivo de este tipo de cosas. Y aquí viene un efecto, perdón, que va amarrado uno con otro. Entonces yo les diría, hagamos que la tierra sea fértil. ¿Y cómo se hace que la tierra sea fértil? Hay que comprar abono, sí, pero no tenemos dinero para fertilizantes. Entonces hay que crear nuestros propios fertilizantes. Y los que conocen de la industria podrán decirme, ok, hay una solución para esto. Sí se puede cambiar respecto a la problemática infantil, respecto, perdón, a la alimentación. Entonces es únicamente cuestión de, en este caso, educarnos. Pero si no hay educación, ¿cómo voy a ampliar mi pensamiento para poder ver que puedo generar opciones de alimento en este espacio donde el terreno es árido y seco? Pero si no tengo alimentación, ¿cómo voy a rendir bien académicamente para poder seguir estudiando? Y cómo no me va a tocar trabajar a mí de niño porque debo de proveer económicamente al hogar. Por lo tanto, ahora tengo que proveer económicamente, ya no puedo seguir estudiando y tampoco me enteré de las formas de cómo poder volver a la tierra y que sea fértil de nuevo para poder cosecharla y cultivarla. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de eso, pues es una cadenita, ¿verdad? Todo se va entrelazando para que al final sea un gran problema que dependa uno con otro de la situación que están trabajando. Muchas familias en Guatemala pues se enfrentan la inseguridad en los alimentos porque no tienen acceso constante a los alimentos. Resulta que si hoy no pasó por la distancia en donde está la comunidad, si hoy no pasó el señor que vende frijol por quintal, no me quedé sin frijol. Y si tengo que salir a comprar frijol, tengo que ir a comprarlo, caminar 3 4 horas a la ruta principal, tomar un transporte público y elevar el precio al poco dinero que tenía disponible para comprar alimentos. Esto pues hay factores como la pobreza, la falta de acceso a las tierras o a la agricultura, la variabilidad climática, ¿verdad? La falta de acceso a servicios básicos como pues agua potable o el saneamiento del agua. El acceso desigual para alimentos nutritivos, pues existen disparidades significativas en el acceso de alimentos, principalmente diferencias entre las áreas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos socioeconómicos de Guatemala. Las comunidades rurales marginadas pues enfrentan mayores problemas de alimentación porque es lo que hay o es lo único que hay, y es hacer un chirmolito con un chile jalapeño, un par de tomates, una cebolla, si bien nos va tal vez con algún ajo, algún consomé de algún tipo, cocerlo en el comal, destriparlo, sentar a la mesa a los niños, poner un rimero de tortillas, como decimos en Guatemala, un muñecón de tortillas, y cada uno poder mojar su tortilla en el chirmol para poder tener algo que alimentarse. Porque la pobreza pues da el acceso limitado para esto. La agricultura y la seguridad alimentaria es más barata. Hay gente que posiblemente nunca en su vida ha comido pollo o una gallina. Porque no es terminar con un ingreso de huevos por darle de comer en una ocasión especial a una familia. Por lo tanto, mejor mantengo la gallinita que me siga dando huevos diarios para poder seguir comiendo y no deshacerme de ella y me quede sin la producción de los huevos, por ejemplo. Entonces, esto, parte de la agricultura y la seguridad alimentaria, afecta significativamente el proceso de alimentación dentro del país. La escasez de recursos hídricos, por ejemplo, el no tener agua y la falta de inversión en estructura y datos agrícola y tecnología afectan a todo lo que estamos haciendo. Datos acerca de la alimentación, por ejemplo, la desnutrición crónica en Guatemala, según UNICEF, es aproximadamente del 46.5% de los niños menores a 5 años en Guatemala sufren de desnutrición crónica. Es de las tasas más altas de desnutrición infantil en el mundo.
La inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos, PMA, el 46% de la población rural y el 30% de la población urbana enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave. El acceso limitado a alimentos, según el Banco Mundial, alrededor del 59.3% de la población de Guatemala vive por debajo del umbral nacional de pobreza, lo que limita su capacidad para acceder a alimentos nutritivos y de manera regular. La agricultura y seguridad alimentaria, pues Guatemala es un país agrícola, pero enfrenta desafíos en términos de seguridad alimentaria debido a la pobreza, la desigualdad y el acceso a la tierra y los recursos, la vulnerabilidad de los desastres naturales y según la Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, alrededor del 48% de la población en Guatemala viven en situación de pobreza extrema. Esto refleja la realidad de Guatemala, lo complejo que es como guatemaltecos el poder tener un crecimiento en salud, en economía, en bienestar o en alimentación. Sí, y todo parte de la falta de acceso al conocimiento. Y todo es una cadenita, porque si yo no estoy bien alimentado, no puedo tener conocimiento. Si no tengo conocimiento, no voy a poder tener opciones de salud. Si no tengo salud, me enfermo. Y como me enfermo, no tengo con qué comer. Y al final es un círculo vicioso de cómo funcionan este tipo de cosas en Guatemala. Espero que la información haya sido utilizada para ustedes. Los invito a ver la sesión 6, que estará publicada ya en estos días o la siguiente semana posiblemente, para que ustedes la puedan dar seguimiento. Por favor, déjenme un comentario. Quiero saber de dónde me escuchan y qué opinan acerca de este tema.